Entre el internalismo y externalismo existen disputas epistemológicas que no son reducibles a un único planteamiento. La dualidad de los conceptos presentan una cierta variedad de matices y significados. Por este motivo, el enfoque e importancia del trabajo es profundizar el conocimiento e interpretación de modelos epistemológicos. Comte, la búsqueda de leyes invariantes. El positivismo afirma el conocimiento por medio del método científico. Dicha disciplina es derivada de Francia a inicios del siglo XIX, teniendo de la mano a Auguste Comte, quien desarrolló una filosofía positiva que nos da una guía sobre la humanidad y el orden social. Dentro de los principios de la dialéctica de Marx, este nunca tuvo intención de desarrollar determinados principios para su método dialéctico. Él buscaba centrarse en la práctica de investigación, definiendo la dialéctica como un proceso. Se tiene conocimiento que los principios de la dialéctica se pueden clasificar en 11 proposiciones. De la misma manera, se conoce que el pensamiento dialéctico solo es una proposición entre la condición humana y el mundo en el que la vida humana se lleva a cabo, teniendo presente la racionalidad. En la explicación por causas de Durkheim se llevaron a cabo los hechos sociales, aquellos que se definen como una estructura externa al individuo por su manera de percibir y razonar. Dentro de los hechos sociales más relevantes encontramos tres, como son el morfológico, quien está encargado de dar forma a la sociedad, como por ejemplo la constitución de un país. Instituciones, es todo aquello que ya se encuentra establecido, como son las leyes, sistema monetario, entre otros. Y como tercero tenemos a las corrientes de opiniones, las que son de menor durabilidad y permanentes, como las tendencias que tienen menos durabilidad en la sociedad. Explicación deductiva de Popper. Clark Raymond Popper propuso un mecanismo para mejorar el conocimiento científico. Señalaba que no solo es suficiente verificar lo que se teoriza a partir de la intuición a través de estudios de aproximación múltiple para dar forma a su planteamiento del método hipotético deductivo, en el que se constata la lógica y el racionalismo crítico, las teorías generadas desde una ciencia empírica sin considerarlas como una de la verdad, partiendo de la inducción a través de la educación. Con esto tenemos un objetivo de estudio para contrastarla con la lógica. Aplicación estadística de Lazarfeld. Lazarfeld desarrolla un modelo de análisis multivariado para variables cualitativas, entre otros, cuya función principal es estudiar cómo inciden terceras variables en una relación bivariada. Cabe recalcar que la estadística no permite determinar el sentido de determinación de las variables, más bien es en función de la teoría que el investigador asume esta responsabilidad. Este modelo, por la claridad y simplicidad de la lógica de control de variables que presenta, permite captar con sencillez la noción del control de variables, resultando de gran utilidad desde el punto de vista pedagógico. La explicación psicológica de Boider. Los estudios de la psicología de Pierre Boider son un referente para el estudio de la psicología y la política contemporánea, ya que en sus estudios combinan conceptos de poder, cultura, política, estado, sexualidad y los tipos de capitales, entre otros temas. A través de sus estudios nos permite comprender las relaciones sociales, los sistemas simbólicos, el sentido práctico entre lo político y el poder. Wilhelm Disney fue un filósofo celíaco, el cual afirma la teoría del conocimiento de las ciencias de la naturaleza, encaminándose al intentar superar el relativismo historicista hacia una filosofía de la vida, y así siendo el creador de la inducción de las ciencias del espíritu.
donde incluye las ciencias del espíritu como lo son la política, la literatura, la jurisprudencia, el arte o la teología. Este autor determina el origen de las ciencias del espíritu, que se debe a ejercicios sociales como la gramática, la ética y la retórica, y otras disciplinas que surgen a partir de la conciencia que toma el individuo después de reflexionar sobre su propia actividad. Les voy a hablar de la ciencia cultural y la ciencia natural. Las llamadas ciencias empíricas son una forma de conocimiento de la realidad de manera racional, sistemática, exacta y verificable. La cultura artística es otra que realiza inferencias de tipo no analítico. El llamado método científico que conocemos hoy como forma organizada y eficiente de obtención de conocimientos es una adquisición mucho más reciente, surgida del pensamiento europeo durante los últimos 4 siglos. Casi nada en comparación al tiempo en que nuestra especie ha existido sobre este planeta, dotada de capacidad de conocer y transmitir el conocimiento, es decir, de crear cultura. Los tipos ideales de Max Weber. Su teoría implica una revolución de los fenómenos culturales e individuales. Culturales eran las costumbres dentro de una sociedad e individual la lógica del individuo. Por esto se decía que Max Weber estudiaba el comportamiento y la forma de pensar de las personas. A esto se le llamaba acción social. El mundo de la vida de Schwann. Schwann enfatizó en el concepto de acción social de Weber y lo relacionó con la fenomenología de Husserl. Refiere que Schwann reconoció el trabajo de Weber, pero consideró que no define ciertas características de las conductas significativas. Filosofía de las ciencias humanistas de Goldman. La teoría de la estructura de Louis Goldman es una teoría social de la formación y reproducción de las ciencias sociales, basada en el análisis tanto de la estructura como de los agentes implicados, sin priorizar ninguno de ellos. Schwann enfatizó en el concepto de acción social de Weber y lo relacionó con la fenomenología de Husserl. Refiere que Schwann reconoció el trabajo de Weber, pero consideró que no define ciertas características de las conductas significativas. Filosofía de las ciencias humanistas de Goldman. La teoría de la estructura de Louis Goldman es una teoría social de la formación y reproducción de las ciencias sociales, basada en el análisis tanto de la estructura como de los agentes implicados, sin priorizar ninguno de ellos. El lenguaje de la acción de Wings y la doble hermenéutica de Indes. La diferencia entre el estudio de los problemas de las ciencias sociales y las naturales, donde la naturaleza no es obra del hombre, aunque los seres humanos la transforman, sino esa transformación, la condición de la existencia social y fuerza del desarrollo cultural, afirma que cualquier intento de aproximación a las ciencias sociales en los términos de similitud directa conocer la naturaleza. Herbert Blumer fue un sociólogo que aportó gran parte como base de la disciplina y así fundó la corriente sociológica denominada interaccionismo simbológico. Esta corriente tiene surgimiento desde la sociología, teniendo gran influencia sobre los medios de comunicación, encontrando su base en la antropología, psicología y la lingüística, formando parte de las corrientes del paradigma interpretativo, y así entender cómo las personas se relacionan entre ellos y cómo sus mundos se adaptan e influyen sus comportamientos propios con otros individuos. Se concluye que en la epistemología contemporánea, el internalismo sobre la justificación es la idea de que todo lo necesario para proporcionar justificación a una creación se encuentra inmediatamente disponible en la conciencia. En contraste al externalismo, en este contexto se basa que en otros factores distintos a los internos del que cree, que pueden afectar a la justificación de la creencia.